Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del tiempo y disposición que tengas de ver y escuchar esta videocharla. ¿Recuerdas que el cuatrimestre pasado estuvimos hablando acerca del cálculo de la mediana para datos no agrupados? ¿Recuerdas que los datos no agrupados son aquellos que no se organizan en una tabla? Pues ahora vamos a iniciar viendo el cálculo de la mediana para datos agrupados. Datos agrupados son aquellos datos que se organizan o están en una tabla. Entonces, para calcular la mediana, recuerdas que la mediana es una medida de tendencia central y es la medida que nos acerca o está más al centro de los datos. Nos localiza exactamente el punto medio de esos datos. Para calcular la mediana para datos agrupados, la vamos a encontrar en el intervalo donde la frecuencia acumulada llega hasta la mitad de la suma de las frecuencias absolutas. Ese intervalo. ¿En dónde? En las frecuencias acumuladas. Entonces, primero buscamos n entre 2, total de la muestra entre 2, y lo vamos a buscar en las frecuencias absolutas acumuladas. Y luego vamos a desarrollar la fórmula. Anota la fórmula, que quiere decir ME mediana es igual LI menos 1, recuerda, límite inferior menos 1, inferior más pequeño, más N entre 2, total de la muestra entre 2, menos frecuencia absoluta acumulada anterior entre frecuencia absoluta por amplitud. Anota la fórmula porque vamos a empezar a desarrollarla paso a paso. Acompáñame. Aquí estamos viendo ejercicios para datos agrupados. Una vez que vimos la fórmula, tenemos que empezar a ejecutar. ¿Recuerdas cuál era el primer paso? Yo recuerdo que nos decía n entre 2. N entre 2. Aquí tenemos el total de la muestra, que son 160. Entonces, n entre 2 es igual a 160 entre 2. Es 80. ¿Dónde vamos a buscar este 80? Este es el primer paso, ¿recuerdas? ¿Dónde vamos a buscar ese 80? Lo vamos a buscar en las frecuencias absolutas acumuladas. Acuérdate que son las de mayúscula y ya están desarrolladas aquí. ¿Recuerdas que sumamos la frecuencia más el intervalo anterior y vamos acumulando? Por eso son acumuladas. Es decir, 8, no hay anterior, es 8. 8 más 22 son 30. 30 más 32 son 62, 62 más 44 son 106, 106 más 28, 134, 134 más 20, 154 y 154 más 6, 160. Una vez que obtenemos n entre 2, que es el total de la muestra, que son 160 entre 2, 80, lo vamos a buscar en las frecuencias, el resultado, absolutas acumuladas. ¿Con qué criterio? Con el criterio de la división. ¿Cabe o no cabe? ¿Cabe aquí? No, porque es 80. ¿Cabe acá en el segundo intervalo? No, porque es 30. ¿Cabe aquí? No, porque es 62. ¿Cabe aquí? Sí, nos sobra, pero es con el criterio de la división. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es trabajar con todo este intervalo. Estoy marcando el intervalo con el que vamos a trabajar. Es el intervalo de 30 a 40. ¿Por qué? Porque son 106 y ahí sí cabe el resultado, aunque nos sobra. Como segundo paso dijimos que empezamos a desarrollar la fórmula. Mediana es igual. ¿A qué es igual? ¿Recuerdas la fórmula? Si no, revísala. La debiste de haber anotado. Mediana es igual límite inferior del intervalo con el que estamos trabajando. Vamos a ver cuál es el límite inferior. Valor más pequeño son 30.
Luego nos dice la fórmula más n entre 2. ¿Cuál es n entre 2? Aquí lo tenemos, 80 menos ni menos 1, frecuencia absoluta acumulada anterior, la que está antes. Es decir, 62 menos 62 entre 4 la frecuencia absoluta del intervalo 44 por acuérdense, paréntesis, asterisco, por amplitud. Amplitud del espacio numérico entre los intervalos, 40 menos 30 son 10. Entonces, por 10. Tenemos la fórmula desarrollada, tenemos la fórmula, ahora la vamos a desarrollar. Mediana es igual. Empezamos de lo más complejo, donde hay mayor número de operaciones. Eso es una regla matemática. Entonces, ayúdenme. Empezamos. 80 menos 62 son 18. El 30 lo dejamos porque empezamos de lo más difícil. 18 entre 44, seguimos por 10. Y continuamos, mediana es igual a 30 otra vez, más 18 entre 44, 0.4090 por 10. Mediana es igual a 30 más 0.4090 por 10, 4.0909 más 4.0909. Mediana es igual a 30 más 4.0909. 34.0909. Este es el resultado de la mediana. 34.0909. Nos dice solamente que eso corresponde a las puntuaciones de una escala de hostilidad. Entonces, esa es la puntuación mediana en una escala de hostilidad. Hostilidad es ese como estar a la defensiva, el no querer, eso es hostilidad. Entonces, 34.0909. Fíjense cómo voy a verificar que mi mediana está bien. El resultado debe de encontrarse entre los valores que comprenden el intervalo o entre límite inferior y límite superior. ¿Se encuentra? Claro que sí, por lo tanto, mi mediana está bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Estaba buscando para ponerle una palomita, pero no se carga. Bueno, mi mediana está bien. Entonces, así es como verifiqué que mi mediana está bien sacada, porque está dentro de los límites que conforman el intervalo. Aquí, una carita, ya que no encontré la palomita, de que la mediana está bien. Vamos al siguiente ejercicio.
Calcula la mediana para los siguientes datos. Nos dan los datos y vamos a calcular la mediana, recordando que aquí es mi total de la muestra, 31. ¿Recuerdas el primer paso? Espero que lo recuerdes, porque otra vez vamos a empezar a hacerlo. Primer paso, n entre 2. N entre 2 es total de la muestra, que son 31 entre 2. 15.5. ¿Dónde vamos a buscar ese 15.5? En las frecuencias absolutas acumuladas con el criterio de la división. ¿Cabe aquí? No. ¿Cabe aquí? No. ¿Cabe aquí? Sí. Y nos sobran 5. Es decir, nos sobra un decimal de 0.5. Por lo tanto, voy a marcar el intervalo con el que voy a trabajar. Intervalo es toda la línea, recuerda. Y empiezo entonces a desarrollar la fórmula. No te olvides de la fórmula, porque eso es lo que no tenemos que perder de vista. Mediana es igual a, recuerda la fórmula, límite inferior del intervalo, valor más pequeño, 20 más n entre 2, que es 15.5, menos frecuencia absoluta acumulada anterior 9, recuerda que solamente el segundo dato es el que divide, entre NI, que es NI, frecuencia absoluta del intervalo, que son 7, por amplitud, que son el espacio numérico, 30 menos 20, son 10. Una vez que tenemos desarrollada la fórmula, es decir, despejada o completada, pues nada más tenemos que desarrollarla. Mediana es igual 20, recuerden que empezamos de lo más complejo a lo más sencillo, más 15.5 menos 9, 6.5, entre 7 por 10, que es la amplitud. Continuamos, mediana es igual 6.5, dejamos el 20, recordamos, más 6.5 entre 7, 0.9285 entre 10. Continuamos, mediana es igual a 20 más 0.9285 por 10, 9.2857. Mediana es igual a 20 más 9.2857 son 29.2857. Este es mi resultado de mediana. ¿Está comprendida entre los límites del intervalo? Sí, por lo tanto mi mediana está bien. Otra carita porque quiere decir que está bien. Vamos comprendiendo, ¿verdad que no está tan difícil? Continuamos. Los niños, a diferencia de los adultos,
Tienden a recordar las películas, cuentos e historias como una sucesión de acciones más que el argumento en forma global y de conjunto. En el relato de una película, por ejemplo, utilizan con frecuencia las palabras y entonces. Una psicóloga con suprema paciencia, fíjense bien, pidió a 50 niños que le contaran una determinada película que ellos habían visto. Consideró la variable cantidad de y entonces utilizados en el relato y registró los siguientes datos. Aquí están todos los datos en la tabla y aquí está el resumen de los datos. Entonces vamos a empezar a calcular la mediana con esos datos. Recuerden que primer paso es n entre 2. N entre 2 es 50, entre 2, 25. ¿Dónde voy a buscar ese 25? Ese 25 lo voy a buscar en las frecuencias absolutas acumuladas, es decir, la que tiene la N mayúscula. Con el criterio de la división, ¿cabe aquí? No. ¿Cabe aquí? No. ¿Cabe aquí? Sí. Entonces voy a trabajar con el tercer intervalo. Lo marco para que tengamos la referencia y como segundo paso empiezo a desarrollar la fórmula. Límite inferior del intervalo con el que estoy trabajando. ¿Cuál es el límite inferior del intervalo con el que estoy trabajando? 18. Más n entre 2, 25. Menos frecuencia absoluta acumulada anterior, 17. Entre frecuencia absoluta es 28 por amplitud, espacio numérico entre los intervalos. 22 menos 18, recuerda. Son 4. Son 4. Entonces, sigo desarrollando la fórmula. Acuérdense que empezamos de lo más complejo, donde hay mayor número de operaciones. El 18 lo dejamos. 25 menos 17 son 8. Entre 28 por 4. Continuamos. 8 entre 28, 0.2857 por 4. Y dejábamos el 18, que aquí se me olvidó a mí. Acuérdense que estamos resolviendo donde hay mayor número de operaciones. 18 se queda igual, más 0.2857 por 4. 1.1428. Mediana es igual a 1.1428 más 18. 19.1428. Ese es el resultado de mi mediana. ¿Se encuentra entre los límites del intervalo, entre el límite inferior y superior? Sí. Por lo tanto, 19.1428 son las veces que un niño repite y entonces en su relato. Esa es la respuesta porque nos estaban planteando un caso. ¿Verdad que está fácil? ¿Verdad que no es complicado? Continuamos con el último ejercicio. Como parte del mismo estudio, la psicóloga obtuvo de 50 adultos los mismos datos. Aquí están los datos y la tabla.
Aquí ya nos están sintetizando. Recuerda que entonces empezamos con el primer paso. ¿Recuerdas cuál es el primero? N entre 2. N entre 2 es igual. Aquí, acuérdate que aunque no nos marque, ahí está la N. N entre 2 es 50, entre 2 es 25. Y como paso 2, empezamos a desarrollar la fórmula. Primero, localizamos dónde está el 25 en las frecuencias absolutas acumuladas con el criterio de la división. ¿Cabe aquí? No. ¿Cabe aquí? No. ¿Cabe aquí? Tampoco. ¿Cabe aquí? Ahí sí, aunque nos sobren. Entonces, este es el intervalo con el que vamos a trabajar. Límite inferior del intervalo con el que estamos trabajando. Acuérdate cómo empieza la fórmula. Límite inferior del intervalo con el que estamos trabajando, 10. Más N entre 2, 25. Menos frecuencia absoluta acumulada anterior, 21. Entre frecuencia absoluta del intervalo, 18. Por amplitud, espacio numérico entre los intervalos, 12 menos 10, 2. Tenemos la fórmula desarrollada, entonces la vamos a empezar a aplicar. Recuerda que el primer dato se deja así, resolvemos de lo más complejo a lo más sencillo. 25 menos 21. 4 entre 18 por 2. Mediana es igual. El 10 se queda, estamos resolviendo de lo más complejo. 4 entre 18, 0.2222 por 2. Mediana es igual, 0.2222 por 2. Acuérdate que el 10 se queda, más 0.4444. Mediana es igual a 0.4444 más 10 es 10.44 veces, repite, un adulto y entonces en su relato. Ahí está. 10.44 veces, repite un adulto y entonces en su relato. ¿Se te hizo difícil? ¿Verdad que no? Solamente siempre recuerda regresarte a aplicar esta formulita. Mediana es igual, límite inferior, más n entre 2, total de la muestra entre 2, menos frecuencia absoluta acumulada anterior entre frecuencia absoluta del intervalo por amplitud. Espero que lo recuerdes y vayas marcando tus intervalos, así como yo los fui marcando, con una flechita, con un color, como mayormente se te facilite. La mediana es sencilla y las estadísticas son sencillas, solo hay que seguir pasos y fórmulas. Acuérdate, ya tienes otra fórmula para tu formulario. Muchas gracias por tu atención y sé que los ejercicios
los vas a poder resolver de manera fácil y sencilla. Te pido disculpas por los errores de dedo, pero suele suceder. A veces cuando estamos resolviendo, nuestra mente piensa más rápido que lo que actuamos. Por eso cometemos errores tanto escritos como de habla. Muchas gracias, doctora María del Carmen Asensio Mercado.